SER Podcast. Hola, soy Eva Aguado y este es el podcast de la economía que mueve el mundo. Animal Spirits. Es todo, pero básicamente lo que más preocupa es la comida, porque es una cosa diaria. Haciendo ahí encaje de bolillos para intentar pagar menos, consumir menos. Y me di cuenta de que las magdalenas ahora mismo valen el cuádruple, literalmente el cuádruple. Y ya el pescado ni lo pienso, porque hace meses ya que no compro nada que no sea congelado. La economía que mueve el mundo. Yo tengo una tienda y la subida de la luz te puedo asegurar que es casi un 100%. Claro, eso es inaguantable. Mal, cobrando 522 euros, pues tú verás cómo se lleva la subida de la luz. Ha subido todo, pero no suben los sueldos. En el episodio de hoy, y con los precios disparados hasta su nivel más alto en los últimos 37 años... Puede ser peor, ¿no? Porque depende muy mucho de cómo evolucione el conflicto, ¿no? Juan José Toribio y Emilio Ontiveros analizan el plan del gobierno para frenar las subidas del combustible. No es justo, no tiene en cuenta el esfuerzo que los distintos ciudadanos tienen que hacer para pagar aquello. Lo lógico sería, si lo hubieran hecho así, o bajar el impuesto, como decía, o si querían subvenciones, pues subvencionar a los más vulnerables. Pero son actuaciones urgentes, cuidado. Claro. No estamos aquí modelizando, no estamos dando una clase. No, espérate, vamos a establecer 12 estratos en función de renta, etcétera, etcétera. Juan José Toribio, profesor emérito de IES. Juan José, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno. Emilio Ontiveros, catedrático de Economía de la empresa de la Universidad Autónoma de Madrid y fundador, analista, presidente de Analistas Financieros Internacionales. Emilio, ¿cómo estás? Hola. La invasión de Ucrania está pasando ya una factura seria en la economía española y el principal indicador de cómo se le están complicando las cosas a las familias, a las empresas, es la inflación. No es un fenómeno nuevo, los precios habían empezado a subir de forma inquietante en verano, pero desde que Putin ha invadido Ucrania, las subidas están batiendo récords. Marzo terminó con una inflación que no veíamos desde el año 1985, una inflación del 9,8%. El dato es muy malo. Hemos tocado techo, todavía puede ser peor, Emilio. Puede ser peor, ¿no? Porque depende muy mucho de cómo evolucione el conflicto, ¿no? Y si ese conflicto sigue limitando la oferta de un bien que es esencial, desde luego en toda Europa, como es el gas, no solo el gas, pero fundamentalmente el gas, pues la situación está servida, ¿no? Hemos conocido que en el conjunto de la eurozona, pero también en la economía española, en el entorno del 70%, quizá un poco más, de la inflación tiene que ver con elementos importados, ¿no? De tal forma que cuando uno vacía ese componente general de la inflación, de los componentes más volátiles como son los precios de los bienes energéticos y los alimentos sin elaborar, pues nos encontramos con una inflación subyacente en torno del 3 y pico, ¿no? Entonces esto es una cuestión que yo creo que tenemos que tener presente, sobre todo aquellos que tenemos ya una cierta edad y tratamos de evocar males peores en el pasado, ¿no? No es un paliativo, es simplemente un elemento analítico a tener muy presente. Claro que podemos tener un registro o dos por encima de ese 9 y pico que tú has señalado. Va a depender mucho de lo que ocurre en ese mercado, que está afectando de forma genérica a todas las economías, pero en mayor medida aquellas economías de la eurozona, de Europa, que tienen una estructura productiva que determina un mayor consumo de energía por unidad de PIB. Eso siempre fue así. Es verdad que hemos reducido, cuando uno analiza ese indicador, ¿no?, de consumo de energía por PIB, se ha ido paliando, ¿no? Pero seguimos siendo una de las economías más intensivas en energía, ¿no? A pesar del grado de terciarización, ¿no?, del grado de desplazamiento a servicios, ¿no? A pesar o no. Por lo tanto, sí, yo creo que no cabe descartar al menos un registro más antipático que el que ya hemos visto. ¿Y cuándo creéis, Juan José, que puede llegar el punto de inflexión, que puede empezar a moderarse esa subida de precios? Vamos a ver, hay un elemento que marcaría un punto de inflexión si todo lo demás permanece constante, ¿no?
que es lo que llamamos el efecto escalón. Hay un momento que será en el verano, al llegar el verano, claro, ahí las tasas que estaremos calculando de inflación en España y en todos los países en general serán tasas interanuales, con lo cual serán tasas sobre el verano del año pasado, donde ya la inflación había empezado a subir, de manera que estamos ahí. Eso hará que se moderen un poco las cosas, si todo lo demás permanece igual. Pero yo creo que todo lo demás no va a permanecer igual. A mí me parece que te lo decía hace 15 días cuando grabamos otro programa sobre esto, que hay un potencial inflacionario muy importante en la economía mundial en general, en Europa en particular y en España todavía más en particular, que procede de toda la liquidez que se ha venido generando en los últimos años y que no producía inflación. ¿Y que no producía inflación? ¿Por qué? Porque no había inflación y la gente acumulaba esa liquidez pensando que con acumular esa liquidez tampoco estaba perdiendo nada. De pronto entramos en ese tema de la escasez de materias primas y la subida de los precios de las commodities, y esto ha despertado en la gente. Es verdad que fue debido a la escasez de commodities, pero yo creo que esto ha despertado en la gente la idea de que la inflación está aquí y que por lo tanto, manteniendo mi patrimonio en liquidez, estoy pagando un impuesto importante. Y que no debo mantener mi patrimonio en liquidez, que debo hacer toda esa liquidez que tenía ahí acumulada, la debo lanzar sobre el sistema productivo, bien con mayor consumo, bien con mayor gasto en inversión. Y esto yo creo que va a seguir durante bastante tiempo, a menos que el Banco Central Europeo, que es el que depende de todo esto, en Estados Unidos es la Reserva Federal, pero aquí el Banco Central Europeo, pues lo considere también así y entienda que debe acelerar la subida de tipos de interés, que también lo que yo te decía hace 15 días. Pero claro, esto es lo que como me parece que están las cosas. Quiero decir con esto que yo creo que va a haber un efecto escalón, pero que la inflación está ahí para seguir y dependiendo de lo que hagan los bancos centrales. Y si los bancos centrales no son más enérgicos que lo que han anunciado hasta ahora, yo creo que vamos a tener inflación para rato. Bueno, pues a la espera de próximos pronunciamientos del Banco Central Europeo, vamos a empezar a analizar, bueno, pues las medidas que se han tomado aquí, en este caso para ir frenando los precios. Me refiero al plan del Gobierno. Empezamos por el combustible. ¿Es eficaz bajar 20 céntimos por litro a todos los usuarios en lugar de hacerlo pues a los colectivos más afectados profesionalmente o a los más vulnerables? Sí, Juan José. Vamos a ver, a mí me parece, el plan como tal es un batiburrillo, entonces es muy difícil calificar el plan como tal, porque es un batiburrillo de cosas, donde además ya se ve que se han mezclado los criterios económicos con los criterios ideológicos en algunos puntos, y entonces pues ha resultado aquí una cosa muy, muy, muy rara. En concreto, me preguntabas por los 20 céntimos por litro de combustible. Por litro de combustible. Yo creo que, tal como está planteado, eso es un error. En primer lugar, yo creo que lo mejor que vamos a hacer es dejar que los mercados marquen los precios, porque ese precio es el que nos va a dar idea de cuál es la escasez relativa de aquello y el que nos va a convencer a todos, a los demandantes, de qué es lo que podemos pedir o que no podemos pedir, qué es lo que podemos demandar o no podemos demandar. Rebajando 20 céntimos el precio de la gasolina, lo que hacemos es incrementar la demanda de gasolina, que es justamente lo que no debíamos hacer en un momento de escasez. ¿Cuánto incrementamos la demanda de gasolina? Pues no lo sé, pero algo desde luego sí. Dicho esto, si de todas formas hubiéramos querido rebajar el precio, a mí me parece que la forma mejor no es este lío que han organizado de hacerlo mediante una bonificación que luego hay que pagar con cargo a los presupuestos, hay que pagarles a los propios gasolineros. A mí me parece que hubiera sido más fácil reducir el impuesto de la energía en 20 céntimos y ya estaba, ya lo teníamos, no había que hacer todos estos líos. Con todo, haciéndolo así, además del inconveniente que decía antes, es que además no es justo, no tiene en cuenta el esfuerzo que los distintos ciudadanos tienen que hacer para pagar aquello. Lo lógico sería, si lo hubieran hecho así, o bajarlos el impuesto, como decía, o si querían subvenciones, pues subvencionar a los más vulnerables. Pero subvencionar a la clase media o la clase alta española su consumo excesivo de gasolina, pues no me parece a mí que es lo más razonable en términos económicos. Si lo miras desde términos políticos, ahí ya no me meto porque en eso no entiendo y cada vez entiendo menos.
en términos económicos, Emilio. ¿20 céntimos a todos o 20 céntimos a los colectivos? Yo creo que la cuestión, esa es una cuestión final, ¿no, Eva? La primera es la que ha planteado Juanjo y con la que no estoy nada de acuerdo, ¿no? Es si en situaciones excepcionales como las actuales tenemos que dejar que sean los mercados los que pronuncien su última palabra, y los mercados no están reflejando esas tijeras marsalianas que son las curvas de oferta y de demanda, ¿no?, en las que estudiamos de pequeñito, ¿no? Desde luego el mercado de gas no estamos hablando, ¿no? Que el mercado de gas está más que condicionado por una invasión, que no es un factor normal, ni siquiera en los análisis más tolerantes con las cláusulas ceteris paribus, una inversión. Por lo tanto, esa especie de profesión de fe excesiva en los mercados, no, cuidado, en circunstancias de guerra, estamos en una guerra, hay que releer las consecuencias económicas de la paz de Keynes en estos días, hay que leer lo que pasó en el 14, lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, etcétera. No podemos decir que sea el mercado el que establezca, y el precio del gas que lo fije el mercado y el precio... No, a mí me parece bien que sobre todo se apoye de forma... Como me apreció muy bien los ERTES. Como me parece muy bien que se utilice dinero público de forma circunstancial para compensar los efectos cíclicos y procurar que la actividad económica no vaya a peor. Me parece muy bien todas esas actuaciones que tomaron buena nota de la gestión que hicimos en la crisis del 2008, ¿no? Por lo tanto, independientemente de los 20 céntimos o 25, etcétera, la premisa mía es: los mercados no siempre rezan lo que Marshall estableció ahí en las curvas de oferta y demanda, no, desgraciadamente, ojalá, porque nos simplificaría el trabajo a los economistas muchísimos. Y en ocasiones hay que enmendarles la plana. Y ahí están las actuaciones públicas, ¿no? 2, sí, a mí sí me parece razonable que se trate de subsidiar el consumo de carburantes, ¿no? Es verdad que la actuación indiscriminada, no sé si tienen que ser 20 céntimos, 25 o 30, no lo tengo tan claro. Y me gustaría que fuera una actuación que discriminara en función del nivel de renta y de patrimonio y de localización geográfica y de si tienes un coche todoterreno o tienes un coche a pedales, etcétera, etcétera. Me gustaría que discriminaras al máximo. Pero son actuaciones urgentes, cuidado. No estamos aquí modelizando, no estamos dando una clase. No, espérate, vamos a establecer 12 estratos en función de renta, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, en esa, como en otras muchas medidas, ¿no? Como los avales que ahora hemos saludado todos los economistas que dio el ICO, ¿no?, a las empresas, si nos ponemos con la complejidad administrativa consiguiente a establecer particularizaciones en función de determinado tipo de variables, probablemente la eficacia se atenúe o se pierda incluso, ¿no? Pues, pero yo, si me dejas, claro, con aquello de los mercados, me parece que es muy importante este punto, ¿no? Primero, déjame decirte, yo estoy de acuerdo en que estamos en circunstancias excepcionales. Estoy de acuerdo con los ERTES y estoy de acuerdo con los avales del ICO, ¿no? Claro. Es eso de lo que estamos hablando. Estamos hablando ahora del precio de la gasolina. ¿Cuál es la circunstancia excepcional? Que hay una guerra. ¿Y cuál es el resultado? Que hay menos petróleo. Por lo tanto, de lo que se trata es cómo asignar ese petróleo entre los consumidores. Y eso tiene dos formas de hacerlo. Puedes hacer que el precio sea el que marque eso. Puedes, si quieres, racionarlo. Lo que me parece que es un error es reducir artificialmente el precio, porque lo que estás haciendo es estimulando mayor demanda de lo que deberías tener. La circunstancia adicional, lo que te he dicho es que hay poco petróleo. Pues lo que habrá que hacer es repartir ese poco petróleo, no tomar medidas que lo que hacen es estimular la demanda de ese petróleo, ¿no? Por tanto, claro que hay circunstancias excepcionales, pero incluso en las circunstancias excepcionales, pues yo creo que tenemos que recordar un poco cuál es la elasticidad precio que estamos viendo en los combustibles es mínima. Es muchísimo más importante los efectos confianza. Yo venía esta mañana, cuando venía con el taxista, dice, no, es que la gente está muy asustada. Es lo que comentábamos antes, de si la liquidez embalsada
va a propiciar aumentos, va a multiplicar las tensiones inflacionistas. Yo creo que hay un efecto todavía mucho más importante que compensa esas eventuales consecuencias, que es los indicadores de confianza de los consumidores en todas las economías europeas y desde luego en la nuestra, abajo del todo, ¿no? El efecto, iba a decir un taco, ¿no? Pero la gente está asustada. La gente está asustada, está inhibida, ¿no? Que haya un cambio de 20, bueno, puede justificar eso que hemos visto el fin de semana pasado, de la gente que estaba esperando días y días antes de llenar el depósito. Bueno, esos son gente de un cierto nivel de renta, pero yo creo que es mucho más poderoso en las decisiones de gasto, en ese temor tuyo de aumento de la demanda de gasolina o de gasoil. Es mucho más importante el freno determinado por el temor que tiene la gente a perder el empleo, por el temor que tiene la gente a que la capacidad adquisitiva de sus rentas o de su ahorro se siga erosionando, ¿no? Por el momento, ¿no? Porque el análisis en general es verdad. Si tú bajas el precio de una cosa, la demanda de esa cosa asciende, ¿no? Pero siempre y cuando no haya una inquietud. Siempre y cuando no los elementos de confianza que en economía estamos viendo, ¿no? Son cada vez más vinculantes, ¿no? Lo estamos viendo en la balsa de ahorro, ¿no? que hay, ¿no? Pues mira, en economía decimos todas las demandas son rígidas a plazo muy corto y empiezan a ser elásticas a medida que transcurre el tiempo. Ya tuvimos una experiencia con esto. Tuvimos hace años ya dos crisis seguidas de petróleo, ¿eh? Y en ambos casos, pues sí es verdad que a cortísimo plazo no pasó nada con la demanda, pero inmediatamente aquello empezó a cambiar. Y claro que hubo una elasticidad de demanda importante, ¿no? Sí, esta crisis se compara con la crisis de los 70. ¿Cómo creéis que va a afectar la situación a la economía española? Mal. Evidentemente está afectando ya. ¿Cómo creéis que va a seguir evolucionando? Mal, pero la evidencia hasta ahora, bueno, mal en el sentido en que está obligando a la revisión a la baja de las previsiones de crecimiento. Cuando se empezó el año, todo el mundo, desde el Fondo Monetario Internacional, la Comisión Europea, la OCDE, nuestros analistas aquí españoles, anticipábamos que la economía española iba a ser la que más iba a crecer en 2022, ¿no? Y más o menos estábamos en unas tasas de crecimiento en torno al 5 y pico %, ¿no? Había gente que se acercaba al 6 y otros que se acercaban más al 5 que al 5,5. En las últimas semanas hemos visto revisiones a la baja, ¿no? Todos los organismos han revisado a la baja. De analistas, ¿no? Todavía quedan algunos, porque hay algunos que son más, digamos, más lentos o más reflexionan mucho más antes. Pero bueno, es obvio, ¿no? Es obvio, ¿no? Que no se pueden mantener las previsiones de crecimiento que tenías antes de la invasión. Pero al día de hoy nadie está dando ritmos de crecimiento para la economía española en el 2022 inferiores al 4%, 4 y algo, ¿no? Bueno, yo firmaría ahora mismo aquí, hasta que me jubile, hasta que desaparezca del mundo, para que mis nietas vieran, mientras vivan, ritmos de crecimiento medios del 3%. ¿Qué es lo que se está previendo para el 23? Del 2 y pico para el 22, ¿no? Es razonable, pero lo importante, Eva, para mí, es que en esa obsesión, en ese temor que teníamos al binomio estancamiento-inflación, veamos no solo nuestro país, ¿no? Europa, desde luego Estados Unidos. Esto no tiene mucho que ver con los 70. Y por lo tanto los paradigmas que los académicos o los aficionados a la historia económica echan mano, pues hay que tener cuidado. Estados Unidos está ahora mismo en una tasa de inflación por encima del promedio europeo y está creciendo de forma significativa, ¿no? Y está teniendo una situación expresiva de pleno empleo. No quiero decir que sea una situación ideal. Lo ideal es que la Reserva Federal tenga éxito a corto plazo, reduzca la tasa de inflación y no tapone, no asfixie las energías, las posibilidades de crecimiento que tiene esa economía. No nos vayamos a la época de Paul Volcker, ¿no? Que trajo lo que trajo, ¿no? Por lo tanto, claro que sí, que la economía española
está en una situación más adversa, pero ya veremos lo que dicen otros organismos oficiales, ¿no? Pero probablemente nos van a decir, no, el 2022 un crecimiento del 4% y el 2023 del 3,5%. Y entonces yo diría, ¿dónde hay que firmar para toda la vida? José, es decir, vamos a crecer menos de lo previsto, pero a un ritmo que nos permitirá recuperar el terreno perdido antes de la pandemia en algún momento. Exactamente. Pensemos, por tanto, de lo que estamos diciendo. ¿Por qué las economías están creciendo? Las de Estados Unidos, la europea y la española. Y luego ya metemos los problemas de última hora, ¿no? Pues tiene unas tasas de crecimiento importantes porque son recuperación de una caída muy fuerte que habíamos tenido como consecuencia del coronavirus. Pero a mí me gustaría que mis nietos vieran estas tasas de crecimiento, pero no como simple recuperación de un coronavirus, sino de otra forma. O sea que cuidado con esas tasas de crecimiento, porque esas tasas de crecimiento no nos están señalando cuál es la capacidad de crecimiento en el medio y largo plazo. Es una recuperación muy importante de un bache muy serio que habíamos tenido, ¿no? Y ahí esa recuperación que va a ser importante, pues claro que se va a ver reducida en España. Fíjate, solamente en enero, o sea, faltando pocos días para la invasión de Ucrania, solamente ya en enero el Fondo Monetario Internacional señalaba en aquel update que hizo en enero de las previsiones de crecimiento, señalaba para España, para el 2022, un crecimiento de casi el 6%, 5,8%. Hoy estamos hablando de 4, pero estamos hablando, por tanto, de 1,5. O sea, a tu pregunta inicial, que es cómo nos afecta todo lo que está ocurriendo en España, digo, ya nos quita 1,5 de crecimiento. Que esto no significa estancamiento. No significa estancamiento, porque claro, es 1,5 sobre una recuperación que venía del coronavirus. Y esto acompañado de una inflación bastante superior a la que teníamos. De manera que yo no creo que nuestro problema en este momento sea un problema de crecimiento. Creo que tenemos más un problema de inflación, como tenemos más un problema también de déficit exterior, de déficit público y de alta deuda. Y creo que eso es lo que nos va a preocupar en los próximos meses, no tanto el crecimiento, ¿no? También un problema de poder adquisitivo. ¿Cómo creéis que se puede resolver eso? Ahora mismo están en conversación empresarios y sindicatos, como ya estaban hace unas semanas cuando hablamos de este tema. Son conversaciones muy complicadas para alcanzar un pacto de rentas, para alcanzar un acuerdo salarial, pero es que es un problema de muy difícil solución. Con esta inflación, ¿cómo se resuelve el tema de los salarios? Un pacto de rentas ha de tener por objetivo neutralizar las expectativas de crecimientos adicionales de la inflación, ¿eh? Y esto es fundamental, ¿no? Que significa, en primer lugar, y ha sido así siempre, que sean los trabajadores los que más sacrifiquen. Entre otras cosas porque es más objetivable. Es más fácil de concretar limitaciones salariales que no limitaciones en la generación de beneficios. Ahora estoy hablando como empresario, ¿no? Por lo tanto, bueno, esa es una primera providencia, ¿no? Un pacto de rentas no va a garantizar la recuperación de la capacidad adquisitiva de los salarios, no. Va a garantizar que, al menos hasta ahora, el comportamiento que se ha mantenido se mantenga en el futuro, ¿no? Y dos, eventualmente que otras rentas, que son los beneficios y poco más, bueno, se contengan, ¿no? Y a la hora de trasladar a precios finales aumentos de costes, aquellas empresas que puedan hacerlo, lo hagan y sacrifiquen márgenes, ¿eh? Yo creo que eso es lo que técnicamente, grosso modo, hace un pacto de rentas. Yo creo que independientemente de esa virtualidad concreta, técnica, un pacto de rentas hoy tendría una virtualidad de señalización, de tranquilidad, como la tuvo o la tuvieron en otras épocas, ¿no? Y es decir, señores, los principales afectados, que son los empresarios, los trabajadores, estamos por la labor de entendernos y procurar no agravar más las cosas y poner cada uno algo de nuestra parte para que efectivamente esta inflación no se realimente y para que además las cosas se hagan en un clima de cierta estabilidad social, que es muy importante. Hasta ahora, salvo los episodios aislados
el transporte o de unos sindicatos que yo no sabía muy bien quiénes eran, etcétera, que hemos visto estas semanas de atrás, pues lo que son los sindicatos mayoritarios, como se suele decir en el lenguaje, están dando muestras de una cierta serenidad. No sé qué capacidad tendrán. Pues claro, tú planteabas la capacidad adquisitiva, ¿no? Si gente tiene un salario muy bajo y ve que efectivamente cuando va al supermercado, aunque no verifique en sentido estricto el 9,8% de aumento en las estanterías de los supermercados, pero sí verifique que los precios han subido, bueno, igual cuando vuelva al trabajo mira a su representante sindical y dice, oye, ¿qué pasa? Yo creo que un pacto de renta sí sería razonable, algo así, que mandara una señal de concertación, una señal de que somos capaces, independientemente de lo que pensemos o de lo que votemos o de que seamos empresarios o seamos trabajadores, de tener el suficiente sentido común y flexibilidad como para hacer que las cosas no vayan a peor. José, poner pie en pared para que a partir de ahí no se den los efectos de segunda vuelta, de segunda ronda, ¿no? Pues los que siempre advertís. Mira, yo quería decir aquí 3 cosas esquemáticamente, ¿no? Una primera es la toma de conciencia para todos de que la inflación tiene consecuencias sociales serias, siempre. En un entorno inflacionario siempre hay distorsiones sociales, siempre hay enfrentamientos, entre otras cosas, porque es que la inflación afecta de manera muy aguda la distribución de la renta y por lo tanto pues los perdedores se rebelan contra los ganadores y los ganadores se callan, pero esto lo vemos en todos los países inflacionarios y lo hemos vivido también en España, lo vimos en la transición política en España, vivimos esto de una forma brutal, ¿no? O sea que si hemos vivido en los últimos años en un entorno de mucha tranquilidad en la sociedad española, con una impresión de que era una sociedad bastante cohesionada, es porque era una sociedad estable. En ese sentido yo creo que los alemanes sí que lo ven bastante bien, ¿eh? Es importante la estabilidad. La inflación tiene consecuencias sociales muy negativas, uno. El segundo punto es el pacto de rentas. Yo estoy de acuerdo con Emilio, el objetivo no es que nadie pierda poder adquisitivo, sino que al contrario, mantenga su poder adquisitivo, pero a un nivel que haga que la inflación sea razonable. Me explico. Lo que se trata es de decir a los trabajadores, mira, vamos a fijarte el salario en función de la tasa de inflación, no de la tasa de inflación pasada, sino de la tasa de inflación esperable para este año. Y el trabajador diría, ¿y cuál es la tasa de inflación esperable? Y tendríamos que contestarle, depende de lo que hagas tú. Si aprietas en la subida de los salarios, la tasa de inflación va a ser muy alta. Si llegamos a un acuerdo de que las subidas salariales sean unas subidas bajas, la tasa de inflación va a ser bastante más baja, de manera que no vas a poder adquisitivo. Y esto no es una teoría, esto ya lo hicimos en España. Esto se hizo así en la época de los pactos de la Moncloa y tuvo con una gran sentido de responsabilidad por parte de los sindicatos y de los empresarios y tuvo unos efectos inmediatos. De manera que este debía ser el espíritu con el que debíamos convocar esta reunión. Esta reunión, y ahora te decía que varias cosas, que a mi juicio no debería ser solo una reunión, un pacto de rentas. Yo no diría volver a los pactos de la Moncloa exactamente igual, porque allí además había cuestiones políticas, constitucionales, etcétera, no, pero un pacto más amplio de unos y otros, que tuviera en cuenta lo que debíamos antes, lo que se nos viene encima. Se nos va a venir encima, entre otras cosas, un disparo de las primas de riesgo. Al sur de Europa se nos puede venir encima pues un enfado o una animadversión por parte de nuestros vecinos del norte y volvamos a tener otra vez problemas como los que tuvieron Grecia, con lo que tuvo Portugal, etcétera. Eso lo tenemos que evitar a toda costa, como sea, que no llegue. Y luego tenemos también unos problemas de qué hacer con cómo racionalizar el gasto público y qué hacer de verdad con una reforma fiscal que todo el mundo está pidiendo. Todo esto habría que ponerlo encima de la mesa, por lo menos en sus principios fundamentales. Tampoco podemos tener unas reuniones tan complejas que sean imposibles de sacar adelante. Pero menos en 4 principios fundamentales eso debía ser importante. Por lo tanto, yo sería más partidario no solo de un pacto de renta, sino algo un poco más amplio. Pues de nuevo, como siempre, tenemos información, tenemos reflexión gracias a vuestras ideas para seguir analizando cómo puede evolucionar la economía española, el empleo, los precios, cómo va a evolucionar España en ese nuevo contexto.
Y lo seguiremos haciendo en próximos episodios. Emilio, Juan José, muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Adiós. Un debate entre los economistas Emilio Ontiveros y Juan José Toribio y moderado por Eva Aguado. Cadena SER. La radio.